Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Quise iniciar hoy este tiempo en que vamos a hablar de salmos, himnos y cánticos espirituales, precisamente con algo que el Señor me regaló hace muchos años, este cántico, que, bueno, lo considero yo un cántico espiritual, pues más tarde les voy a explicar por qué, ¿verdad? Pero bueno, hablando sobre de esto, quiero compartir con ustedes, vamos a estar sobre dos citas que son Colosenses 3:16 y Efesios 5 del 14 al 32, que más o menos es donde estuvimos viendo la semana pasada en los consejos para varones. Y quiero que meditemos en esto. Muchos estuve viendo en internet y algunos autores, algunos dicen que salmos, himnos y cánticos espirituales es la misma cosa. Algunos difieren y bueno, yo les voy a dar mi punto de vista y espero transmitirles mi sentir y lo que he vivido a través de la experiencia en Dios, ¿vale? Vamos sin más a la palabra y en Colosenses 3:16 vamos a comenzar para que podamos ahí tener nuestra Biblia y podamos sobre de eso estar meditando. Dice así la palabra de Dios, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, partiendo de aquí, si ustedes leen todo el capítulo 3 de Colosenses, habla un poco de lo que vimos también la semana pasada, de dejar atrás la vieja manera de vivir y cambiar a la nueva vida en Cristo Jesús. Me suena repetitivo y cuando algo se repite en la Biblia quiere decir que pongamos mucha atención. Entonces, si tú lees desde el 3:1, dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces vuelve a lo mismo, ¿verdad? Si tú quieres estar haciendo alabanza, si tú eres un adorador, si tú eres músico, cantor, director en tu iglesia y quieres entender la diferencia entre estas tres cosas y darle lo mejor a Dios, es decir, la excelencia de tu ministerio, de tu servicio a Dios, entonces tenemos que entender que de entrada tienes que haber pasado de una vieja manera de vivir a una nueva vida. Entonces tú eres ya salvo, ya eres un creyente en Cristo Jesús, ya estás bautizado, entiendo yo, en agua, y estás buscando la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué mejor sería que estuvieras sirviendo a Dios con el bautismo en el Espíritu Santo? Que eso será otro tema. Pero es muy importante estar buscando la llenura del Espíritu Santo para lograr hacer una de las tres partes que vamos a ver hoy, que son los cánticos espirituales. Si no estás lleno del Espíritu Santo, en verdad no creo que lleguemos al tercer nivel. Entonces, partiendo de aquí, en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Dios more en abundancia. No es solamente leer. Yo vuelvo a la carga con la lectura de la palabra. No te puedes quedar leyendo un versículo por la mañana y creer que con eso estás alimentando tu espíritu, tu alma y tu mente para ser transformada, y mucho menos como ministro de alabanza te puedes quedar con eso para pretender llegar a la gente llevándole alimento, que es la palabra de Dios, y al mismo tiempo ministrar y dirigir cantos a la presencia de Dios. Tu trabajo como líder, como músico, como cantor, es llevar a la iglesia hasta la presencia misma de Dios, ¿sabes? Y esto no se puede lograr si no estás lleno tú de palabra, si no estás lleno tú de adoración, si no estás lleno del Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios tiene que morar en abundancia, es decir, todo lo que tú hables tiene que salir la palabra de Dios por tus poros, literalmente. Todo lo que hables tiene que ser palabra de Dios. Tienes que hablar con la palabra. Y dice aquí más, enseñándose y exhortándose unos a otros con toda sabiduría. ¿Y de dónde va a venir esa sabiduría? De esa palabra que mora en abundancia en ti.
Entonces dice ahí, dice el apóstol a los colosenses, ustedes llénense de la palabra para que en el caminar diario puedan exhortarse, puedan enseñarse unos a los otros con la palabra y con toda sabiduría. Es decir, cuando tú ves a algún hermano en pecado, cuando tú ves que alguien tiene malas mañas, malas costumbres o escuchas malas conversaciones, lo que tienes que de Dios enseñarle y de dirigirse a su hermano, a su hermana, a las ancianas, a las viudas, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y sabiduría dice, cantando con Dios en su corazón, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, ya una vez que tú estás estableciendo buenas relaciones con tus hermanos, con la iglesia, cantamos, ¿verdad? Con gracia. ¿Qué es la gracia? Es ese favor inmerecido de la salvación. Nuevamente hablamos de salvación. Esa salvación que está en tu corazón. Es esto que ya. Entonces puedes cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Y desde mi punto de vista son tres diferentes. Y si lo vemos, te voy a hablar así en la parte músico. Yo soy músico y quiero hablarte un poco en composición, cómo sería esto en un nivel desde mi perspectiva, ¿vale? Entonces espero poder transmitirte lo que el Señor me daba, que me emocionaba mucho. Le comentaba a mi esposa que me emocionaba este tema, y ahora que tengo el privilegio de compartírtelo, espero hacerlo con sabiduría de Dios. Entonces yo puse aquí, si leemos un poco ahí en Efesios 5:18, que es el otro pasaje donde vamos a estar trabajando, dice, no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno y libertinaje, que es lo mismo que dice, hay disolución, ¿verdad? Dice la versión, buscando un poco, significa desenfreno y disolución. Entonces, si tú estás en el vino, si tú estás embriagándote, mi hermano, disculpe de alabanza, ni mucho menos llevar a su pueblo, a su amada esposa, a la presencia de Dios. Mejor cambia tu vida primero, podrás seguir ministrando. Pero como te repito, esta es mi perspectiva personal, ¿vale? Entonces, no se embriaguen con vino, más bien sean llenos con el Espíritu Santo. Aquí está la primera diferencia que vamos a hacer entre estas tres cosas, ¿sale? Y dice en el verso 19, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Nuevamente dice lo mismo que en Colosenses. Realmente vemos que es el mismo autor, ¿verdad?, de ambas cartas, y habla un poco de lo mismo. Si ustedes leen también Efesios 5 desde el principio, también vuelve a la carga Pablo con la santidad, con la novedad de vida. Entonces es un requisito indispensable, no lo podemos dejar atrás, ni lo podía dejar de mencionar para entrar en el tema. Y también dice ahí, cantando y alabando al Señor en su corazón. Es casi lo mismo que dice Colosenses. Entonces, si me voy un poquito más hacia atrás de Efesios, en el capítulo 5, versículo 14, dice, primero, aquí hay varios verbos que tienes que notar. Entonces, cuando vemos este verbo, hay que notar esa acción que tú tienes que realizar para que ocurran las cosas. Es decir, los salmos, los himnos y los cánticos espirituales no van a salir de la nada, o no vas a abrir tu boca y de pronto va a salir algo espontáneo y se va a clasificar así, sino que tú lo tienes que hacer intencionalmente. ¿Cómo? Primer verbo que me dice ahí, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, ¿verdad? Entonces, primer verbo, despiértate. Es decir, no podemos estar pasivos. Los músicos, los líderes de alabanza, no podemos estar pasivos y esperar a que venga el otro culto sentados en nuestro sofá para ver qué cantos se me ocurren o cuáles son los nuevos del Hit Parade o del Top 10 cristiano para ponerlos en nuestra congregación y que la gente se prenda. No, mis queridos hermanos y hermanas, adoradores, tenemos que despertarnos y decir, levantarnos de entre los muertos, otra vez la vida,
¿sale? Despiértate tú que duermes. Entonces, quiere decir que hay gente dentro de las iglesias, que hay gente dentro de los músicos y cantores que están dormidos y que están sentaditos o peor aún muertos, porque dice levántate de entre los muertos, es decir, que están muertos en vida, que no leen palabra, que no oran, que no adoran, que no buscan la llenura del Espíritu, y eso, mis hermanos, es estar muerto. Aunque tú toques muy padre, aunque tú cantes hermoso, aunque tú dirijas con mucho ahínco, que tengas un perfil y seas muy espontáneo, si no tienes estas 4 cosas que te acabo de mencionar, estás muerto y tienes que salir de ahí. No lo digo yo, eso lo dice la palabra. Después en el 15 dice, ten cuidado y compórtate como alguien prudente. ¿Vale? Te estoy parafraseando, ¿sale? Entonces, otro requisito para que tú lleves al pueblo a la presencia misma de Dios es cuidar tu testimonio. Para que tú lleves a la iglesia a la presencia de Dios tienes que cuidar tu testimonio. Es decir, tú como músico, cantor, director, no puedes estar de lunes a viernes en el mundo, el sábado irte al antro y el domingo estar tocando. Discúlpame, pero no, las cosas de Dios no son así. Tenemos que cuidar nuestro testimonio, qué publicas, qué hablas. Eres una persona pública. Desde el momento en que tú subes al estrado y pasas casi el mismo tiempo que un pastor allá arriba, necesitas cuidar tu testimonio. ¿Sabes por qué? Porque eres visto, porque eres ejemplo para muchos niños, para muchas personas que piensan que porque tú estás allá arriba eres casi un ángel, porque tocas un teclado, una guitarra. La gente en su mente piensa que eres alguien especial y eso tú lo tienes que dar a notar como cuidando tu testimonio y tu vida espiritual, cuidando a tu familia si tú eres casado, cuidando a tus hijos y cuidando tu caminar, ¿vale? Entonces esto se pone ya más difícil y más peligroso, ¿verdad? Espero que no se enojen conmigo porque les estoy hablando con la palabra, no les estoy diciendo esto. Lo que les dije que es mi opinión, yo lo voy a dejar bien en claro, pero lo que es palabra de Dios, no hay discusión, mi hermano. Lo tomas o lo dejas. Entras al consejo de Dios o mejor nos alejamos, porque en Dios no hay medias tintas, ¿vale? En Dios no hay tonalidades grises, es blanco o negro. Y dice, el que no es conmigo es contra mí. El que no recoge conmigo, entonces desparrama. Es así de simple, mi hermano. Discúlpame que te lo diga así, pero así son las cosas. Para todos, empezando por tu servidor. Y luego el 17 es todavía más agresivo el apóstol. Y porque dice, no sean insensatos y comprendan cuál es la voluntad del Señor. Y si nos vamos a la raíz de la palabra, ni siquiera quiero decirlo porque es muy fuerte la palabra. Pero dice comprendan, el otro verbo es comprender. Es decir, no solamente es leer y leer mucho, ¿no? Algunos pensamos que si leemos 20 capítulos al día, estamos teniendo la palabra en abundancia, como decía al principio, ¿no? Pero es comprender. ¿Qué es comprender? Que cuando tú lees la palabra, medites lo que dice ahí, que escudriñes diccionarios bíblicos para que entiendas las palabras de las que provienen. Es decir, si puedes en hebreo, hay muchos recursos en internet hoy en día para entender esto y de esa manera tú comprender cuál es la voluntad del Señor, y te lo voy a decir de alguna forma en este estudio, comprender cuál es la voluntad. Y bueno, la palabra insensatos te la tengo que decir, es decir, no sean estúpidos, así lo dice el apóstol, no lo digo yo. Es decir, no seamos estúpidos, comprendamos cuál es la voluntad del Señor. Así de duro es el apóstol Pablo, mi hermano. Y te lo digo, es bien difícil mantener un buen testimonio, es bien difícil estar en paz con la familia, con la esposa, con los hijos, en el trabajo. Son muchas áreas donde tú te desenvuelves y tienes que mantener la paz en cada uno. Obviamente va a haber diferencias de opiniones, va a haber enojos, va a haber momentos en que te llenes de ira también, y es totalmente válido, pero dice la palabra, airaos, pero no pequéis, ¿vale? Entonces todo eso tenemos que seguir trabajando. Si ustedes ven los videos anteriores donde hablé de el fruto del espíritu, está la templanza, mi esposa habló del manejo de las emociones. Entonces tenemos ya recursos aquí en la página
de Ebenecer Punta de Flecha, donde tú puedes irlos retomando para que los apliques a tu vida y de esa forma tú vayas creciendo como cristiano, como persona, como hijo, como padre y todos los roles que te toque desempeñar. Pero estamos hablando ahorita en específico con los músicos, cantores y directores, ¿verdad? Que a esos hay que darles duro, dicen los pastores. Entonces nos toca ese papel porque estamos llevando a la presencia de Dios a la gente y eso es bien delicado. Entonces, ya entrando ahora sí en materia, te quiero decir que es un salmo. Según yo encontré algunas definiciones, la palabra salmo viene del griego y es tocar un instrumento y al mismo tiempo cantar. Entonces, esa es la definición más acertada que yo encontré, ¿verdad? Dice ahí, aunque el pueblo hebreo le dio el significado de alabanza. Entonces, otra definición dice que es una oda sagrada con arpa u otro instrumento y voz. Y estudiando ahí, buscando, encontré que oda es una composición poética dividida en estrofas o partes iguales, cuyo tono es generalmente la alabanza y eran cantadas por un coro. Eso es una oda. Entonces ahí ya tenemos una barrera que franquear, ¿verdad? Porque muchos dicen, es que salmos podemos hacer todos, ¿verdad? Y yo también tenía esa opinión. Salmos es las experiencias diarias que tú vives, ¿no? Y está el libro de los salmos y si tú lees son vivencias de David, de Salomón y de otros autores que están plasmadas ahí y son vivencias diarias, ¿no? De cuando él pastoreaba ovejas, cuando estaba sentado junto a un río y veía los árboles y dice así, bienaventurado el que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que será como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces él estaba viendo ese paisaje y lo escribió. Y nos lo dejaron a nosotros hasta nuestros días para que entendiéramos que esas vivencias diarias que él tenía como pastor de ovejas quedaban plasmadas para que tú y yo las cantáramos y ese se convirtió en el himnario de la Biblia, ¿sabes? Ahora, esta palabra salmo aparece 87 veces en la Septuaginta, que es la primera traducción que se hizo al griego del texto hebreo, ¿sale? Entonces, te vuelvo a repetir, cuando algo, una palabra, una frase se repite en la palabra de Dios, esto nos indica que hay que poner mucha atención. Y si se repite 87 veces, pues quiere decir que es muy importante, ¿verdad? Después vamos a estudiar lo que es un himno. Un himno es un canto o un texto lírico que expresa sentimientos positivos de alegría y celebración, ¿verdad? Una composición musical emblemática de un estado, acontecimiento o asociación. Y luego ya hablando en nuestro plano, dice la definición que es una canción sagrada. Dice, en la antigüedad una composición poética en honor de los dioses o héroes o para celebrar un suceso memorable. Entonces yo puse por aquí algunos que les llamamos himnos para que te des una idea más o menos. Seguramente mis amigos varones más que nada van a identificar este. Seguro que sí, ¿verdad? Aquellos apasionados por el fútbol. El himno de la Champions, ¿verdad? Pero ese himno pues se llama así porque tiene la identificación de gente que practica ese deporte, que es aficionada a ese deporte y que sigue esa liga en especial, ¿no? La Champions League. Entonces, cuando tú escuchas eso, inmediatamente te identificas, ¿verdad? Si eres futbolista, si eres fan de la Champions, luego dices, ah, no, es el himno y el mejor fútbol del mundo, etcétera. Te hace que te identifiques de alguna manera. Te voy a poner otro himno, tú que eres de mi país. Y luego nos levantaríamos y saludamos, etcétera, ¿verdad? El himno nacional mexicano. Y este himno nos habla de la historia de nuestro país, cómo nació este himno, cómo nació la letra, la música y cuenta la historia de nuestra nación, ¿verdad? Como mexicanos. Entonces nos identificamos con las notas, con lo que dice. Volviendo al tema del fútbol, pues cuando empieza un partido de la selección mexicana se entona el himno, ¿verdad? Y tú ves que algunos hasta derraman sus lágrimas o se llenan de orgullo cuando se entona el himno y después se hace la algarabía, ¿verdad?
Bueno, pues ese es un himno, es un poquito más, para mi gusto, un poco más elevado que un salmo, ¿verdad? Y bueno, ya al principio yo te cantaba una canción y ahora te voy a poner un himno que se ha cantado por mucho tiempo en las iglesias cristianas y es como muy emblemático para nosotros, ¿verdad? Entonces hasta hay himnarios ahí que lo tienen escrito. Estoy seguro que lo conoces. A Dios sea la gloria. Me voy a adelantar. Quiero llegar al coro para que tú lo escuches. Si tú lo conoces, seguramente te identificarás también. Cántalo conmigo. Sea la gloria a Dios, sea la gloria a Dios, sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. ¡Wow! ¡Qué himno!, ¿no? Llega al corazón cuando tú lo cantas, cuando tú lo escuchas. Luego se siente, ¿verdad? Y bueno, esto del himno, vamos a ver un poco más adelante, ya involucra más cosas, ¿verdad? Ya involucra el sentimiento, el alma. Ya no es solamente la vivencia de ese pastor que criaba ovejas, que las cuidaba, sino que ya es algo un poco más elevado, ¿no te parece? Pero bueno, te vuelvo a repetir, esa es mi perspectiva. Y el cántico espiritual, perdón, en el himno aparece 17 veces en la Septuaginta y solo 2 veces aparece en el Nuevo Testamento de esas 17, que son los 2 pasajes que estamos estudiando hoy, ¿sale? En Colosenses 3:16 y en Efesios 5:18 y 19. Y el cántico espiritual lo voy a definir de las 2 palabras que lo forman. Primero, cántico, que vuelve a decir la definición, es una oda, que ya te expliqué lo que es una oda o palabra cantada, y tiene una composición métrica, ahorita te voy a explicar qué es eso, y bueno, tiene connotación religiosa, según el diccionario. Y la palabra espiritual, dice la definición que es no carnal, ojo con esta definición, etéreo, sobrenatural, regenerado, y habla de una naturaleza superior o renovada. Así lo dice la definición, ¿eh? Y dice que lo opuesto de espiritual es natural, sensual, naturaleza inferior y escucha esto, naturaleza bestial. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Entonces, juntando las 2 palabras, cántico espiritual es una oda o palabra cantada, no carnal, sobrenatural, regenerada, de la cual se necesita una naturaleza superior o renovada. Esa es mi definición de un cántico espiritual, ¿vale? Y esta palabra cántico aparece 80 veces en la Biblia y además de los 2 versículos en el Nuevo Testamento que estamos estudiando hoy, aparece 4 veces en el libro de Apocalipsis. ¿No te parece maravilloso? Es decir que en este libro que habla del final de los tiempos, que estamos hablando de escatología, aquí vamos a ver también las transmisiones en Ebenezer Punta de Flecha,
que vamos ya en la tercera parte. Si tú quieres conocer un poco más acerca de los tiempos finales y también ahí hablamos de adoración celestial, conéctate martes y jueves para esta transmisión. Bueno, cerrado este comercial y este paréntesis, aparece 80 veces la palabra cántico, lo cual me parece muy interesante por lo que ya te mencioné. Entonces, aquí van algunas de las cosas que yo hice en mis apuntes para lograrte transmitir qué es. El cántico espiritual solo se logra por el espíritu o el hombre espiritual, ¿sale? Es decir, como la definición lo dice, alguien con un espíritu regenerado, restaurado, y solo se logra por la sangre de Cristo y la llenura del Espíritu Santo, ¿sale? Esto quiere decir que cuando tú ya llegaste a este entendimiento, a este nivel espiritual de que ya recibiste a Cristo, ya pasaste de muerte a vida, ya eres una nueva criatura, ya eres salvo, ya eres bautizado en agua, lo cual es una decisión que tú tienes que tomar, porque cuando tú decides bautizarte en agua, le estás diciendo adiós al mundo, le estás diciendo adiós al viejo hombre y estás tomando la determinación de decir, ahora voy a caminar como Jesús. Eso es el bautismo, decirle al mundo, gracias, bye, no quiero nada contigo, ni con tus placeres, ahora quiero caminar como Jesús, ¿sale? De eso se trata el bautismo en agua. Entonces, mi recomendación, pastores, si me están viendo, es que si hay alguien, músico, cantor, director, que no es bautizado en agua, primero que haga esta decisión, porque tiene una trascendencia espiritual. Y el bautismo en el Espíritu Santo es indispensable para todo ministro de alabanza. No puede haber un ministro de alabanza que no esté lleno del Espíritu Santo o bautizado en el Espíritu Santo ministrando, porque eso es lo que nos lleva a nosotros a tener esa sensibilidad espiritual. No solamente la sensibilidad del músico, que ya la traemos en nuestros genes o la aprendimos en alguna escuela. No es solo eso, señores. Necesitamos la sensibilidad del Espíritu Santo para saber que estamos trabajando con algo espiritual. Entonces estamos en guerra. Cuando tú estás en la alabanza estás en guerra permanente. No lo puedes ignorar. Y si tú lo ignoras, entonces te voy a decir que vas a recibir los dardos del enemigo sin que levantes tu escudo. Te voy a decir que vas a estar recibiendo los ataques del enemigo y las tentaciones sin que siquiera te estés previniendo para atacarlas. Ya ni hablar de que tú estés atacando, que la obra de Dios se expanda, no solo en tu persona, en lo ministerial, porque aquí no nos gustaría tener un ministerio grande y que alcancemos a muchas personas y que podamos componer canciones y demás. Aquí no nos gustaría eso. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que ahí donde tú estás, en la célula donde tú estás, en tu iglesia, en tu casa, con tu familia, puedas tener adoradores. Que tus hijos e hijas sean adoradores. Que tu esposa sea adoradora contigo. Que tu iglesia adore contigo. Que no tengas que estar arreando a la gente. Porque hay pastores de alabanza y hay arrieros. ¿Vale? El arriero es aquel el que está diciendo, ¡hey, vamos! ¡Hey, levanta tus manos! Te estoy diciendo que las levantes, ¿por qué no me obedeces? O que está poniendo coreografías, o que está haciendo cosas que no son de la llenura del Espíritu Santo. Discúlpame, mi hermano, pero es así. El líder de alabanza va caminando a los lugares que ya conoce, a la presencia de Dios que ya conoce, y entonces la gente le sigue a ese lugar donde ya conoce que es la presencia de Dios. Esto es no solo cantar por cantar, como un requisito del culto, ¿verdad? Si tú estás en una iglesia como congregante, o tú mismo como músico, si un día no te toca estar ministrando en tu instrumento o en tu micrófono, es un requisito, ¿verdad? Pues tengo que cantar, tengo que aplaudir para que me vean que estoy haciendo algo, ¿no? No, sino que tienes que hacerlo consciente e intencionalmente, preparado en un contexto espiritual de intimidad con Dios. ¿Qué es esto? Es decir, que yo no voy a llegar al culto, como he escuchado a algunos hermanos que dicen, ay hermano, es que es tan hermoso cuando escuchamos la alabanza porque se recargan nuestras pilas.
Si tú como líder o ministro de alabanza estás recargando tus pilas en los cultos, mi hermano, vamos mal. Tú tienes que llegar con las pilas al 100 a un culto, tú tienes que llegar a dar, tú tienes que llegar a meter a la gente a la presencia de Dios. Es decir, nos decía un pastor en un congreso de alabanza, cuando yo empezaba a tocar, que la música, es decir, tú pones un acorde de un instrumento, toda la música es como un avión y se sube la gente en ese avión llamado música y es más fácil llegar al cielo. De eso se trata la música nada más, de darle a la gente un vehículo donde se suba y llegue más rápido. Pero si tú no estás preparado en este contexto espiritual, entonces hay problemas, porque tú solamente estás haciendo buena música y podríamos traer muchos músicos del mundo, muchos músicos bien estudiados que podrían ejecutar una gran canción, como escuchaste tú ahorita el himno de la Champions, el himno nacional mexicano, que bien interpretada la música mueve fibras sensibles de tu ser, claro que sí, y te va a poner a bailar y te va a hacer llorar y te va a hacer ponerte feliz, porque la música tiene eso, que puede mover tus emociones, pero no se trata solo de eso, sino que tu espíritu humano, conectado con el Espíritu Santo, se crea esa conexión de tal forma que tú entras a la voluntad de Dios y puedes entender qué es lo que se hace en el cielo, cómo se adora en el cielo, para que tú adores de esa misma manera en la tierra. Y eso se logra cuando conoces la persona del Espíritu Santo. Escucha bien como lo dije, la persona del Espíritu Santo. ¿A través de qué? Otra vez vuelvo a lo mismo, la lectura de la palabra, la oración y por supuesto un ambiente de adoración, el cual tú creas intencionalmente en tu casa, en tu recámara, para que Él habite ahí. ¿Sale? ¿A qué me refiero con conocer a la persona del Espíritu Santo? Yo no sé si tú sepas que el Espíritu Santo primero es eso, una persona. O lo tratas como esa palomita blanca de la que nos han hablado desde niños, que está por ahí en el cielo, en alguna parte, y que solamente escuchas cuando dan la bendición pastoral, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Si tú conoces al Espíritu Santo así, estás muy lejos de Él. El Espíritu Santo es una persona que piensa, que siente y que sabe las intenciones de Dios. ¿Sale? Si tú escudriñas por ahí, te voy a leer hasta el final un versículo que habla de que el Espíritu Santo te da los pensamientos del Padre, Él te los recuerda y los trae. Y Jesús mismo, cuando se fue después de su resurrección, les dijo, les voy a dejar a alguien específico, y Él les va a decir todo lo que tienen que hacer. Entonces, tú tienes que conocer al Espíritu Santo ahí metido en la palabra, metido en adoración, en oración, ayunando. Haz algo que no hacemos mucho los músicos, no ayunamos mucho, somos muy tragones, ¿verdad? Pero cuando tú ayunas, ¿sabes qué es lo que sucede? No es el ayuno para negociar con Dios. Ok, yo voy a ayunar para que hoy toque padre. Hoy voy a ayunar para que la presencia de Dios descienda. No es solamente así como un recurso o como un fetiche, ¿verdad? El ayuno es decir, yo voy a dejar el placer de comer o la necesidad de comer, porque es una necesidad también. Voy a dejar eso a un lado por la sensibilidad de estar en tu presencia. Entonces, cuando tú te abstienes del alimento, entonces tu cuerpo, tu alma y tu espíritu se hacen más sensibles para escuchar la voz de Dios. Es decir, que cuando tú leas tu Biblia, puedas entender de una manera más fácil lo que dice detrás de esas líneas, detrás de esa letra, detrás de ese papel y tinta. Cuando tú ayunas, tu espíritu está más receptivo a lo que te quiere decir la palabra de Dios. Incluso puedes llegar a componer canciones. Este canto que te entonaba al principio fue una composición que me dio el Señor como a los 18 años, en un momento en que yo estaba ayunando. Yo apenas estaba aprendiendo a tocar guitarra, y ahí yo estaba en una semana de ayuno y leía mi Biblia y estaba muy feliz ahí tocando mi guitarra con las 3, 4 notitas que yo me sabía. Y yo te puedo decir que escuché ahí a los mismísimos ángeles cantando conmigo esta alabanza que te entonaba al principio. Y es una alabanza que hasta el momento me llega. Cada vez que la entono me transmite algo y
he recibido testimonio de que cuando la he entonado es de bendición para otras personas. Y bueno, eso te lo platicaré en otra oportunidad, la bendición de componer cantos a Dios. Después, el ambiente que tú creas para que habite ahí el Espíritu Santo, ese se logra, número uno, viviendo en santidad. Es decir, que tú tienes que apartarte. ¿Recuerdas que hablamos de los santos hace 8 días? De que tú eres un santo, es decir, tú tienes que apartarte del pecado para que se pueda crear más fácilmente este ambiente de adoración y crear esa conexión personal con Él, adorando cada día. Y cuando me refiero a adorar cada día, no es que diario te sientes al piano y empieces, oh Señor, te adoro, te bendigo, te exalto, sino que tú adores con tu vida misma, que tú adores en tu trabajo con tu testimonio. Cuando tú mantienes un testimonio delante de tus compañeros de trabajo y saben, por ejemplo, que eres cristiano y saben que puedes elevar una oración a Dios por ellos y han visto la mano de Dios en tus oraciones, de esa manera estás adorando también día con día. ¿Sale? Cuando tú vas dejando atrás malos hábitos, malas costumbres, también es una forma de adorar a Dios. Cuando tú tratas bien a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, es otra forma de adorar a Dios. Es decir, hay muchas formas de adorar a Dios, no nada más tocando y cantando, ¿vale? Entonces eso es más cultivar esa relación con Dios y con el Espíritu Santo. Ahora, aquí voy a meter también en otro capítulo para hacerlo un poquito más remarcado y será igual tema de otra conversación. En Efesios 1:6, donde dice a los fieles en Cristo, dice que nos eligió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, creados para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. Esto resume un poco lo que te he venido hablando, ¿verdad? Dice que nos eligió antes de la fundación del mundo. Y escucha esto, antes de que Él creara los cielos, la tierra, los animales, Él ya te había pensado. ¿Para qué? Para ser santo y sin mancha, es decir, para ser apartado. Tú que me estás viendo, que me estás oyendo, Dios pensó en ti antes de crear todas las cosas por tu nombre, para que fueras apartado para Él, para el ministerio que Él te está llamando. Y después de eso, ahora que eres pensado por Él, creado por Él, para ser apartado para Él, entonces eres creado para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Entiendes eso? Quiere decir que aunque toques muy padre, aunque cantes muy padre, eso es para gloria de Él, no es para que tú te envanezcas. Un apóstol decía que la madurez es que ni la adulación ni la crítica te muevan. Es decir, que cuando tú bajes de tocar y te digan, hermanito, hermanita, qué hermoso canta, que tú, gracias, la gloria de Dios se mueve a través de mí. ¿Sí? Si tú te envaneces, te falta madurez. Y que cuando te critican, hermano, qué horrible cantas, en verdad, ponte a estudiar un poco, vocaliza, haz algo, ¿no? Ponte a tocar un poquito más en casa porque tus acordes, y que tú te sientas así, no, la verdad es que no sirvo para esto, creo que mejor me voy a ir a hacer otra cosa. Tampoco hay madurez, ¿vale? Ni la adulación ni la crítica te tienen que mover de quién eres tú. Tú tienes que estar bien centrado en tu identidad, en quién eres como persona y como ministro, para que nada de esto te mueva. En eso es un paréntesis también. Y bueno, ¿qué es adorar, no? Estas dos palabras, alabar y adorar, que también causan tanta controversia, es parte de esto. Pero adorar, te voy a dar una definición un poco de las dudas. Adorar es rendir culto u honor a una persona que se considera divina, ¿no? Y ahí hasta había un ejemplo de el abuelo adoraba a su nieto, ¿verdad? Porque somos muy dados los humanos a decir esa palabra. Pero en verdad adorar es rendir culto, es rendir honor a una persona que se considera divina, ¿verdad? Divino quiere decir que viene de Dios, del cielo, ¿no? Alguien elevado. De divino viene la palabra de diva, ¿vale? Entonces también si tú, mi querido hermano o hermana, te portas como diva, no te sientas tan divina o divino, ¿verdad? Tienes que ser humilde, es decir, que lo que tú estás haciendo es para adoración a Dios. Dice su palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene
de Dios. Entonces lo que tú tienes en tus manos y en tu voz, en tus pies, es para adorar a Dios. ¿Ok? Y entonces la otra definición es, la palabra en sí dice que es besar como un perro lame la mano de su amo. Es decir, agacharse, postrarse en homenaje y hacer una reverencia. Eso es adorar. La verdadera, el contexto de la palabra adorar es eso, besar. Es decir, que tú besas a Dios como un perro lame la mano de su amo. Con esa humildad, con ese amor, con esa entrega. Agacharse, postrarse para hacer una reverencia a Dios. Y bueno, vamos a dejarlo hasta ahí por hoy porque ya me extendí. Y nos vamos a quedar para verlo de composición para la siguiente semana. ¿Les parece bien? Aquí tenemos todavía un poco de material. Y bueno, quisiera nada más leerte esta parte de Efesios para que te quedes con eso, porque no me quiero quedar. Efesios 1, del 15 al 17. Dice ahí: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, ahí habla el apóstol del espíritu de sabiduría y de revelación, que es algo que necesitamos como músicos, como directores. Si no tenemos esa sabiduría, esa revelación, vamos a estar cantando cualquier cosa. Vamos a estar cantando lo que suena más en la radio cristiana, por decirlo así. Pero ¿qué tan apegado está ese canto a la palabra de Dios? ¿Está realmente diciendo una verdad que exalte a Dios lo que estoy cantando? ¿O solamente suena bonito? Y te voy ahí a dar algunos ejemplos de algunas canciones que están muy padres, pero que no cumplen ese requisito. Y te dejo nada más ahí algo para que lo medites esta semana. Hay cantos que son contemplativos, es decir, solamente para escuchar, y hay cantos que son para adorar a Dios, ¿vale? Y la otra semana vemos la otra parte como músico. Hice yo una tablita ahí donde están salmos, himnos y cánticos espirituales y cómo se va a interpretar en música estos 3 niveles de composición. Que el Señor te bendiga. Espero haber sido de bendición para tu vida. Y cualquier cosa déjame ahí en tus comentarios tus opiniones. Y escríbeme para que podamos seguir avanzando. Si tú tienes también una opinión diferente acerca de lo que te estoy hablando, con toda confianza ponla ahí en los comentarios y la comentamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.